todo ello le agradecemos y nos honra con su presencia. Si te parece, Clara, y para seguir con el orden, le damos la palabra a la secretaria de Ciencia y Técnica, que muy gentilmente, en el medio de un día muy agitado también de actividades, se ha prestado para honrarnos con algunas palabras iniciales. Gracias, Marianela. Buenas tardes. Saludo y felicito por la realización de esta actividad del Observatorio de Derecho de la Salud. Le agradezco a Marianela la invitación y pese a que, como ella bien acaba de señalar, tenía una agenda compleja como la tenemos todos, quería hacerme un espacio porque para la Facultad de Derecho es muy importante de alguna manera acompañar estos momentos, estas actividades que lo que hacen es solidificar el aporte que, en este caso, el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud y asociado a él el Observatorio de Derecho de la Salud, que además permite articular el grado con el posgrado por la especialización de Derecho de la Salud, visibiliza el enorme trabajo que se realiza en las universidades nacionales de nuestro país, que conforman el sistema científico nacional y que permiten el desarrollo, la profundización de objetos y temas de estudio y además la formación de recursos humanos en esas áreas que se estudian en los distintos centros y, por otro lado, la divulgación de los avances científicos que se realizan en la materia. En este sentido, me interesa destacar dos cuestiones. Primero, algo que siempre me gusta decir cuando estoy participando en estas actividades, representando a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que es que la historia de un centro de investigación, en este caso el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud, que dirige la doctora Marianela Fernández Oliva y que estaba ahí aquí también su codirectora, Erika Nawosik, es la historia de la Facultad de Derecho, es decir, representa la historia de un centro, es la historia en general. Y estos espacios, cuando se formalizan, cuando se institucionalizan, lo que expresan es que hay un objeto de estudio que ha sido delimitado y que merece su profundización. Y en este sentido, también celebro que esté hoy aquí el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, porque la historia de este centro en particular, obviamente, que tiene que ver con su aporte a la investigación científica en la ciencia jurídica, porque justamente quienes estamos en la facultad conocemos un poco cómo fue ese origen, y Marianela voy a tomar unos minutos para hablar de esto, pero sabemos que surge el interés por estudiar el derecho de la salud en el marco de un área de especialidad dentro del Centro de Investigaciones de Filosofía y Jurídica y Filosofía Social, creada en el año 1982. Ahora bien, como bien expresa el doctor Ciuro Caldani, cuando un tema nace en el marco de un centro, que es un espacio formalizado de estudio y de investigación, algunos de ellos crecen, se desarrollan y necesitan nuevos órganos y nuevos ámbitos institucionales. Es así que en 2015 se crea el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud, que hoy dirige, mejor dicho, la doctora Fernández Oliva. Yo trazo una línea de continuidad con este observatorio, con la especialización, que como bien decía Marianela, va por su segunda corte, y allí tenemos esta relación y este ser que es de las universidades, que es pensar en la formación del grado, el posgrado, la extensión y la investigación, todo articulado, pero además celebro del observatorio que está mirando una política que es central para la Universidad Nacional de Rosario y para la Facultad de Derecho, que es la vinculación tecnológica. En este sentido, me parece que el observatorio abreva para su enriquecimiento la relación entre la universidad y el medio, en esto que se está pensando como una relación articulada, unida y vuelta, y no solo pensar que en la universidad se produce conocimiento y luego se transfiere, sino que hay que estar en contacto con el medio para poder hacer una relación más de interacción vinculado a la vinculación tecnológica. Así que estoy feliz por la actividad, felicitarlos por ello, y me interesa lo segundo para señalar en este enriquecimiento para la Facultad de Derecho, para la Universidad Nacional de Rosario en general, pero también para el sistema científico argentino, que es que sea un conversatorio, porque así construimos conocimiento de manera colectiva. Así que les auguro una muy buena actividad, les agradezco que me hayan permitido estar en estas palabras iniciales, y seguimos, por supuesto, en contacto. Estaré atenta a todo lo que sigan construyendo.
Bueno, muchísimas gracias. A continuación, entonces, empezamos con este conversatorio. Damos las gracias y la bienvenida a Alberto Bossolo y a George Otam, que seguidamente Fernanda procederá a la presentación. Contarles que este conversatorio está ordenado en dos momentos. Un primer momento con un despliegue de posiciones, de preguntas, que dará lugar a un intercambio entre quienes exponen, y otro segundo momento con otro despliegue de preguntas, otras posiciones para dar a un fin de intercambio. Así que les agradecemos especialmente a Paula, quien debe retirarse por compromisos especialmente asumidos. Y bueno, Fernanda, a disposición. Bueno, no sé si ha llegado, no lo veo en mi pantalla. Ah, sí, George Otam. Bueno, antes que nada quería por ahí comentarles un poco cómo va a ser la dinámica. La dinámica está estructurada a partir de dos ejes, justamente para analizar este despliegue desde el derecho del trabajo en el derecho de la salud. Y como todos sabemos, mayormente el sistema de salud se financia con aportes al trabajo. Así que la primera parte de las preguntas están relacionadas, en realidad las voy a dejar planteadas para que los invitados a este conversatorio de alguna manera nos expliquen y dejen también un poco su opinión respecto de qué pasa con este financiamiento, ¿no? Y una segunda parte, más bien vinculada al impacto en las relaciones laborales y sobre todo qué es lo que está pasando en este momento con las cuestiones ligadas al DNU y el mundo del trabajo y el financiamiento justamente del derecho de la salud. Así que en base a estos dos ejes voy a formular las preguntas y nuestros invitados son el contador y economista por la Universidad Nacional de La Plata, Alberto Bossolo, que es posgraduado en Planificación y Políticas Públicas en CEPAL e ILPES. Se desempeñó en organismos públicos nacionales, provinciales y municipales de Argentina y fue asesor internacional en varios países de América Latina y el Caribe, desarrollando programas de cooperación técnica y financiera. Es investigador y docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Bolonia y en la Universidad Austral. Y el abogado George Alan Otam, presidente de la Caja Forense de la Segunda Circunscripción, bueno, quien tiene a su cargo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la práctica directa de la administración de estos aportes por parte del Colegio de Abogados. Bueno, vuelvo a agradecer la presencia de todos, especialmente del doctor Ciro Caldani, que nos honra con su presencia. Y bueno, paso a la primera pregunta disparadora, ¿no? Pensando en un poco que nos ilustren cómo se financia el sistema de salud, ¿no? El licenciado Bossolo seguro que nos puede indicar en modo breve cómo es esto. Y bueno, y para los dos, ¿cuáles son para ustedes los principales desafíos que presenta el actual sistema de financiamiento? ¿Qué herramientas se podrían generar para mejorar este financiamiento? Y si tienen alguna posición tomada respecto de un financiamiento a través de un sistema de seguros. Así que, bueno, licenciado Bossolo, le dejo la palabra y bueno, espero que entre ambos puedan establecer algún tipo de dinámica, ¿no? Para poder responder, digamos, a estas preguntas. Sí, seguramente, y vamos a empezar primero agradeciendo la invitación. Segundo, agradeciendo la presencia de Miguel Ángel Ciro Caldani, que es en esto yo diría, guía espiritual. Él tiene un punto de mirada que es superior y seguramente incluye nuestras preocupaciones, nuestras reflexiones, lo que nosotros podamos razonar, contar y compartir con ustedes. En mi caso, yo participo del Observatorio de Derecho de la Salud de la UBA en Derecho,
la Facultad de Derecho con Marisa Eisenberg, y fue Marisa la que me hizo conocer a Ciuro, y es de las 2 o 3 cosas que más le agradezco, porque me invitó a tener una mirada mucho más amplia, y eso es algo que siempre recuerdo. Es más, este fin de semana miré algunos videos de cosas que había visto en algún momento para recuperar algunos de sus contenidos. Alguno que está un poco más lejos de lo que vamos a conversar hoy. Hizo él en el 2018, vi uno muy lindo, por invitación del doctor Dibur, con motivo de un enfoque trialista, y hizo una cosa para la maestría de filosofía del derecho que vale la pena verlo cada tanto. Está hecho en el 2018 y hay un análisis de cuánto la política incide en estas preocupaciones que creo que es muy actual. Y como la Argentina siempre tiene indecisiones políticas, intenciones políticas, frustraciones políticas, me parece que eso lo tornó actualísimo. Así que vaya, para todos los que están en la pantalla, la recomendación. Está en YouTube y es muy inspirador. Bueno, ahora vayamos al tema. En la invitación se habla del financiamiento del sistema de salud. Y ahí yo tengo la primera preocupación, que no es el financiamiento en principio, es el sistema. Nosotros hablamos de sistema de salud cuando imaginamos que eh, un conjunto amplio de instituciones sanitarias brindan un servicio importante para la población. Ahora, en general, la gente no tiene esa sensación de que cuando se hace atender, cuando requiere un servicio porque está sufriendo alguna dolencia, lo atiende un sistema de salud. Siente que lo atiende un médico, siente que lo atiende un equipo de salud, mucho. A veces siente, si fue varias veces, que lo atiende una institución y esa institución pertenece a algo un poco más grande, pero no tiene mucha idea formada de que atrás de eso haya un sistema. Quiere decir, un conjunto de instituciones y personal, profesionales, colaboradores del equipo, etcétera, instalaciones, tecnología, que conforme un sistema sanitario. Nosotros tenemos un sistema que de tan fragmentado no es un sistema. Y entonces cada médico se considera más él y su profesión que parte del sistema, cada institución, es más, salteé cada servicio. En los hospitales cada servicio es un mundo aparte, cada institución, en los hospitales la institución tiene mucho dominio de la personalidad de los profesionales que trabajan allí, y el sistema de financiamiento también tiene una fragmentación que requiere alguna aclaración básica. Nosotros tenemos llamémosle, sistema de salud que está dividido en 3 grandes áreas. El público, la seguridad social, que son las obras sociales pensadas a partir de los trabajadores y para brindar los servicios, y las entidades privadas, que han evolucionado desde un consultorio individual a policonsultorios, a empresitas de salud y a empresas de asociación con cartilla de proveedores de servicios. Esos son 3 personalidades jurídicas distintas, las que están atendiendo, diciendo que forman parte de un sistema sanitario. La otra cosa es que la salud pública se expresa en términos federales. La nación, las provincias y los municipios, por lo menos algunos, brindan servicios de salud. Y allí también aparece un segundo elemento de fragmentación, que son las jurisdicciones, pero que responden a un país federal y a un país que en el momento de constituir la República decidió que retenían las provincias la autoridad, la atribución de brindar servicios sanitarios. Por lo tanto, el financiamiento, que es la segunda condición de la pregunta, es un financiamiento que hay que analizarlo en términos fragmentados. Entonces aparece financiamiento nacional, porque en la primera parte de la historia la nación tenía un rol más protagónico. Aparece un financiamiento provincial cuando se sinceró esa condición constitucional y
los hospitales, el grueso de los servicios de salud son provinciales. Aparecen los municipios cuando también avanzan sobre aumentar la capacidad de oferta, de prestación, y que entonces tienen recursos municipales volcados allí. Y después, en la mitad de la historia de la construcción del sistema sanitario argentino, aparece en los 40 la, la seguridad social pensada a partir de los trabajadores y el conjunto de obras sociales que se fue multiplicando por actividad y que después fue perdiendo la condición que lo vinculaba íntimamente con cada una de las actividades que le habían dado origen. Y por último, el crecimiento de las empresas de medicina prepaga, que, bueno, constituyen ya un tercer subsistema, un tercer sector importante, que brinda servicios de salud, pero con una característica muy distinta, tanto desde los dueños de la oferta, los que armaron cada una de las empresas, como desde la gente que está buscando contratar servicios específicos y que estén en proporción a su capacidad de pago. Y ahí aparece un elemento diferente. Entonces, cuando hablamos de las dos cosas, financiamiento del sistema de salud, hay que tener muy en claro eh, que esto es un sistema muy fragmentado jurisdiccionalmente y jurídicamente desde el punto de vista de la personalidad de los actores, y un sistema de financiamiento que ha ido cambiando con el tiempo y que está un poco a la deriva, no hay una coordinación en ninguno de los aspectos. Esa es mi primera reacción frente a esta pregunta. Y es importante desde muchos puntos de vista, no solo el financiamiento, sino las características que han ido tomando los servicios sanitarios en la Argentina, tanto los públicos como los de las obras sociales, como los privados. Y han evolucionado de manera un poco errática y que yo creo que lo que están pidiendo a gritos es coordinación para que se comporten como un sistema. Esa es mi primera reflexión con esta presentación del encuentro y de la primera pregunta disparada. Es mi primera reacción. Me gustaría que vayamos como alternando las impresiones y de eso lo va a hacer más ágil, porque si no voy a sentir que estoy dando una clase Sí, y esto claro, no es claro una que clase. sí. Doctor Otam. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Al igual que el doctor Bósolo, agradecer a las autoridades de la Comisión de Derecho, que ha sido mi casa de estudios, de grado, de posgrado, mi casa de docencia. Yo por ahí puedo dar una mirada, en función de lo que decía Alberto, agregar una mirada que tiene que ver con un primer preámbulo. Bueno, Alberto hablaba del doctor Ciro Caldani, ¿no? Fue profesor mío también, un especial agradecimiento a él por la invitación. Eh, pero como decía él, acá hay una mirada realista que más que nunca creo que está en el eje fundacional de los conflictos que tenemos, y debemos partir de una pregunta adicional, o por lo menos una afirmación adicional, que es que hay una premisa que no podemos olvidarnos, y es que el sistema de salud se encuentra totalmente fracturado a la fecha. Hoy tenemos un sistema, por aciertos y desaciertos, donde empezamos a discutir las deficiencias en la financiación y empezamos a analizar una serie de posiciones, pero porque lamentablemente hemos llegado ahí por un sistema que se encuentra quebrado, y que si no hay una revisión de algunos parámetros a tiempo, esto va a decantar necesariamente en una deficiencia en las prestaciones, ya sea de las prepagas, las obras sociales o las cajas profesionales, que es por ahí lo que a mí me toca hablar, porque la caja forense es una caja profesional creada por ley, es un ente público no estatal que se financia exclusivamente de los aportes de los profesionales, de los aportes en función de los trabajos. Entonces, ante los disparadores de las preguntas, que me parecieron muy interesantes,
y hablábamos del financiamiento, tenemos que partir de la base de que el principal crisis que tienen las cajas profesionales y que tiene que ver con la base de financiamiento, también se atribuye a una causa exógena a la responsabilidad de las cajas, pero que en definitiva aglutina a los colegios y a la comunidad forense en general, tiene que ver con las crisis profesionales. Estamos ante un momento histórico donde la abogacía está en un punto quizá distante a lo que fueron en su momento aquellas épocas de gloria. Ya cuando allá Florencio Sánchez hace muchos años hablaba en su obra, su libro Mi hijo el doctor, hablaba con gran orgullo de esos padres que vieron a sus hijos recibirse de una carrera profesional y ejercer una determinada profesión. Bueno, hoy lamentablemente nuestras profesiones están atravesando una crisis profunda y eso dispara automáticamente una caída en las fuentes de financiamiento, en este caso de las cajas profesionales en general y de la caja forense de la segunda circunscripción en particular. Por eso creo que es interesante esto también que adelantaba Alberto, porque en el caso de las obras sociales, estas tienen, las prepagas también, tienen fondos que aporta la nación en lo que tiene que ver, por ejemplo, con toda la cobertura por discapacidad, que las cajas profesionales no lo tienen. Entonces, las soluciones creativas y las herramientas creativas que puedan nacer de los senos de los directorios de las distintas cajas, creo que más que nunca toma una relevancia fundamental y dispara una necesidad de repensar las cajas, que fueron instituciones creadas hace 75 años aproximadamente, en la era de mediados de los 40 nacieron la mayoría de las cajas profesionales, pero digo, si queremos sostenerlas, tenemos que repensar en unas cajas, no pensando en el mañana, sino en 75, 80, 100 años más. Yo les quería hacer una pregunta, ¿no? Como reformulando, pensando a partir de lo que ustedes están planteando. Una pregunta que cambia de orientación para cada uno de ustedes, ¿no? Alberto, yo le quería preguntar si desde esa desarticulación usted en realidad manifiesta que es muy cierto la desarticulación del sistema, ¿no? Que no existe como sistema en realidad todo lo que tiene que ver o se vincula con los prestadores de salud. La pregunta es la siguiente: ¿sería necesario primero articular el sistema para luego pensar en fuentes de financiamiento, o podríamos adaptar primero las fuentes actuales de financiamiento, generando a partir de las mismas una articulación? Y para el doctor George, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería, digamos, para las cajas profesionales, las herramientas nuevas, o qué tipo de herramientas en realidad necesitarían las cajas profesionales para poder afrontar esos desafíos? Porque de lo que usted plantea se desprende, por lo menos para mí, la idea de estar en igualdad de condiciones con el resto, ¿no? Recibir ese financiamiento que ustedes no reciben desde afuera. Así que bueno, si son tan amables de contestar esta pregunta como vinieron haciéndolo, seguimos avanzando. Sí. Bueno, es un tiempo difícil para la Argentina para pensar estas cosas. Es un tiempo difícil porque el gobierno, que lleva medio año nada más, ha hecho un planteo en que se ve como gobierno nacional muy liberado de las responsabilidades provinciales, y eso me parece que es una amenaza a pensar con libertad el sistema de integración de un sistema que reconocemos fragmentado. También reconocemos que hay un origen federal y que eso es correcto, pero a la hora de encontrar una coordinación interjurisdiccional que tenga una expresión tanto en políticas
de forma que tengan una orientación común todos los actores participantes, y no solo estoy pensando en jurisdicciones, sino también en las obras sociales, como sistema de seguridad social y en las empresas de medicina prepaga, de manera que complementen servicios, filosofía, modelos de atención, modelos de gestión institucional, modelos de financiamiento. Es difícil y no sé si es esta propuesta del gobierno de restringir, del gobierno nacional, de restringirse más y que la salud y algunas otras cosas, como la educación, que siempre va con un rumbo parecido al de la salud, son un problema de responsabilidad provincial. Porque si eso nos dijeran, hay que tomarlo en cuenta porque modificaría nuestras posibilidades, nuestras respuestas, porque estarían bloqueadas. Ahora, yo miro siempre el sistema de educación, que es bastante parecido. Y cuando el sistema de educación procuró homogeneidad en los servicios educativos de todas las provincias, vio la necesidad de tratar esto en el seno de un Consejo Federal, el de Educación, y encontrar un dispositivo que permita que a las provincias que requieren asistencia financiera para nivelarlas con las otras provincias y poder así tener una sola orientación, algunas políticas que establezcan currículas mínimas, eh, por especialidades, por los 3 grandes niveles de primaria, secundaria y universitaria, etc. Pero me parece que ahí tenemos un camino de coordinación de estos elementos federales que generan fragmentación. Y me parece que el caso de educación es inspirador para el caso de salud. Hice la advertencia de que estamos en un momento difícil porque no sé cuál es la orientación general y tengo alguna preocupación porque la nación restrinja sus responsabilidades en un sector en que siempre ha sido rector de la política y pretendemos que siga siendo, por lo que estamos planteando, sea el orientador de un ejercicio de complementación, de coordinación jurisdiccional y entre los 3 subsectores que hemos mencionado, una organización que divida mucho esto, nación, provincias, hiere las posibilidades de la salud pública, seguramente. Y de las otras, un poco menos porque están menos golpeadas por esta especie de segregación jurisdiccional. La nación no tiene responsabilidades en eso, pero también se va a impactar, porque yo estoy imaginando un sistema que intente coordinarse. Y entonces de todos va a requerir alguna colaboración. Esa es mi primera reflexión a esa pregunta. Y bueno, y tiene que ver con las declaraciones del gobierno nacional que están siendo así. Y ahí hay que ver cómo se discute eso. Bueno, muchas gracias, muy claro. Esperemos que podamos ir en algún momento hacia algún tipo de coordinación donde cada uno pueda de alguna manera ceder algo de lo propio para lograr un bien mayor, ¿no? Bueno, Claro, exactamente. muchas gracias. George, le cedo la palabra respecto de estas herramientas que tienen las cajas, cómo las ve financiándose, ¿no? A lo largo de los años y cómo las vería de paso, ¿no? En el marco este que nos está planteando Alberto. Sí, yo creo que acá para encontrar una solución hay que tratar de identificar siempre el origen, ¿no? La causa de las deficiencias o de las dificultades que tiene el sector. Nosotros partimos de la base de que, tratando de encontrar esas causas, además de la crisis profesional en la que nos vemos inmersos, también hay una realidad, que es que la industria de la salud viaja a una velocidad muy superior a lo que viaja la economía. La realidad es que la medicina en los últimos años, y sobre todo la medicina genética en los últimos 10 años, ha avanzado de una manera a pasos agigantados, lo cual se celebra porque es para beneficio de una mejor salud, pero todos esos trabajos de investigación, obviamente que alguien los tiene que pagar, y eso desemboca en que
toda esta salud puesta a disposición de los afiliados y de los distintos consumidores, lamentablemente hace disparar costos porque ahí en el medio está la investigación y obviamente todo lo referido a gestionar los ingresos para permitir ese acceso. Entonces, estamos en una dificultad que es una salud que es cada vez más cara, independientemente del proceso inflacionario, por su naturaleza, ¿no? En un contexto de economía nacional y particular para el profesional de retroceso o recesión. Como bien decía Alberto, también por muchas disposiciones del órgano nacional a la hora de desregular y de pretender, por ejemplo, en el caso de las prepagas, inicialmente con una desregulación en el DNU, pero inmediatamente con una medida cautelar de supuesta carterización que hizo retroceder sobre sus pasos a las prepagas en los aumentos, lo cual deviene a su vez ahora en la necesidad de encontrar quién es el responsable de esto. Y ahora aparecen las empresas de fármacos como las responsables en teoría de lo que podría ser el financiamiento de las obras sociales prepagas y cajas profesionales. Yo creo que a veces, en todo este contexto, que pido disculpas por hacerlo tan extenso, pero creo que es importante entenderlo, una de las herramientas que nosotros vemos como a priori como una solución ante tanta evolución, quizás es volver para atrás. Y volver para atrás representa la necesidad de pararnos y repensar la medicina. La medicina digamos, hay que usarla, las herramientas que nos da la medicina y la oferta, la gran oferta que nos pone la medicina actual a disposición, hay que repensarla con responsabilidad. Primero porque muchos fármacos a veces son innecesarios de tomar, porque hay muchos estudios médicos que implican distinta exposición a los rayos de parte del cuerpo, sino porque además, para entender nosotros dónde estamos y cómo cuidamos lo que tenemos que volver a enamorarnos de la medicina de cercanía, de la medicina de prevención y de la consulta clínica. Si empezamos por repensar que desde quizá de un simple laboratorio podemos empezar a estudiar una determinada patología y que quizá la forma de corregir ciertos desajustes tienen que ver con cuestiones que no necesariamente concurran en los fármacos, vamos a empezar a ver que los propios profesionales de la salud, en este caso los pongo en la misma situación de crisis que los profesionales del derecho, donde también ellos están pauperizados, porque las consultas médicas, vamos a ser totalmente francos, no colman las expectativas de ellos a la hora de poder trabajar. Entonces, tenemos una consecuencia que, no digo que siempre, pero en muchos casos se da, que es que los profesionales de la salud, para poder amalgamar o construir una profesión digna en materia de honorarios, tienen que recurrir, entre otras cosas, a la sobreprescripción o la prescripción de medicamentos de alto costo, donde sabemos que hay un retorno. Yo creo que repensar la medicina, insisto, volver a una medicina de cercanía y una medicina de prevención, ratifica un criterio unánime, que es que $1 invertido en prevención son $10 que se ahorran en prescripciones posteriores. Con lo cual, creo que es una de las herramientas, es un desafío muy grande porque hay que también hay que tratar de convencer al afiliado de que teniendo a disposición una amplia oferta, elija algo tan simple como es un estudio médico, como es un simple laboratorio o distintas herramientas que quizá a priori parecen a lo mejor viejas, vetustas y fuera digamos, de la actualidad, pero creo que son el punto de inicio, ¿no? Yo le aprovecho Muchas gracias, realmente sí, muy claro. Indudablemente hay a veces como una sobreutilización, digamos, de herramientas
en la realidad que podrían seguramente con medicina más de cercanía y volver otra vez al trato con el paciente de alguna manera, digamos, ayudaría con el tema de los costos, ¿no? Pero me quedo pensando, digamos, respecto de por qué muchas veces los médicos justamente recurren a esta, como esta sobreprotección, ¿no? Pareciera que quisieran protegerse dándole al paciente toda una cantidad de estudios previos, como para, tal vez, no sé, se me ocurre, quitarse de encima algún tipo de responsabilidad por mala praxis. Todos sabemos que en los últimos tiempos los juicios, digamos, vinculados a la medicina, ya sea la prestación de servicios o, digamos, la misma mala praxis que antes directamente no se escuchaba, de alguna manera empiezan a tener como un lugar. ¿Cómo ve usted esto de esta relación, ¿no? En esta sobreprescripción de estudios y la vinculación con un presunto miedo a que uno sea demandado por daños? ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, yo creo que es multicausal, es muy criterioso el análisis suyo, Fernanda, porque muchas veces los médicos lo pueden llegar a hacer para protegerse de alguna responsabilidad futura. En algunos otros casos son los propios afiliados los que piden los estudios y a veces son los médicos los que resisten, pero bueno, ante la insistencia se lo prescriben porque si no se van a otros. Y en otros casos tienen que ver con, por ahí, ciertos vínculos o compromisos que pueden llegar a tener los médicos con que en definitiva son sus empleadores, que son los prestadores, donde les piden cumplir cierto número mínimo de estudios, por ejemplo, de imágenes por mes. Ahí me gustó el punto que puso George, eh, respecto del sobregasto, excederse tanto en la medicación como en los estudios de diagnóstico para decidir una medicación. Yo coincido en que muchas veces es el paciente el que viene ansioso de que le manden a hacer esto, porque vivimos en un mundo global en que los pacientes se informan mucho más de lo que podría decirle el médico, de lo que podría recomendarle el médico, o hasta más de las tecnologías recientes, que antes eran innovadoras y que tardaban mucho en llegar a los países menos desarrollados. Hoy en día, un paciente siente que viva donde viva, eh, tiene, como está autorizado o tiene derecho a pedirle a su médico que le encuentre una solución que vio o leyó en Google que en algún país de alto desarrollo se está implementando en experimentación o que viene implementándose, pero que antes hubiera tardado 10 años en que se conversara acerca de la posibilidad de ese tratamiento para que pase en una ciudad del interior de nuestro y hasta de la capital misma. Entonces, la hiperinformación y la velocidad de la información me parece que ha convertido a los pacientes en más demandantes de últimas tecnologías. La segunda cosa, es muy cierto que la tecnología, sobre todo la última, es mucho más cara que la anteúltima. Y entonces muchas veces se sobredimensiona el equipo que se compra, y también después hay que justificar el equipo que se compró. Pero a veces, aunque no sea por la cantidad de veces que se lo usa, hasta por la tecnología que usa y el detalle de la información que provee. Porque muchas veces ese detalle no hace falta en cualquier patología, en cualquier tratamiento, sino en ciertos tratamientos que no, son mucho menos habituales en esa institución. Y sin embargo, en el momento de comprar tecnología hay una fuerza vendedora, una tendencia a que lo mejor es la última tecnología. ¿Mejor para qué? Mejor para el detalle de diagnóstico. Está bien, pero hay instituciones que tienen muy pocos casos en los que haría falta esa última tecnología. Y en verdad tienen muchos más casos en que con la anteúltima, la anteúltima o antepenúltima,
tendrían resultados satisfactorios de los estudios. Entonces, si uno quiere racionalizar esas decisiones de qué estudios les hago, qué medicamentos les doy, con qué tecnología proveo a la institución en la que estoy trabajando, o recomiendo que compren, es cierto que ahí tendríamos un gasto mucho más ajustado a las necesidades. Porque de eso se trata, de gastar lo necesario. Le cuesta mucho a uno en este sector decir gastar lo mínimo, lo menos posible para el tratamiento, porque la gente dice, en salud no hay que limitarse. Y en verdad, yo no hablaría de limitación, hablaría de tener el equipo adecuado, hablaría de solo pedir el estudio necesario. Hay estudios que buena parte de la información que dan lo da el otro. ¿Por qué se piden los dos? Bueno, por aquella información que le agrega uno al otro. Bueno, en el fondo hay que trabajar esa sintonía fina, me parece, en las decisiones de los profesionales de las instituciones cuando hacen auditoría médica para ver qué tipo, qué cantidad y qué tipo de estudios están proponiendo para la atención a los pacientes y ajustar eso. Y lo que hay que insistir mucho para que a uno no lo miren, en mi caso, un economicista, que entonces no debiera hablar de salud, bueno, pensar que todo lo que ahorremos en estudios innecesarios, medicamentos demasiado caros, casi experimentales, lo podemos gastar en que mucha gente se cure de patologías de las que hoy no puede curarse o no puede curarse a tiempo porque las instituciones tienen una situación ajustada financiera. Entonces, ahí tenemos que encontrar un equilibrio. Para encontrar un equilibrio en este sentido, hace falta tener una rectoría que baje esa línea, que llame a esa especie de modificación de los modelos de atención y de gestión sanitaria en las provincias, en las instituciones, en las obras sociales, como para ir armando un modelo más adecuado y no sobredotado. Así que me gustó esa apreciación de George porque es muy cierto. Ahora, para eso hace falta coordinación entre los prestadores. Todos los actores que componen la oferta, privados de la seguridad social o públicos, en el fondo tendrían que tener esta especie de guía que, como el federalismo supone algunas autonomías y encima la Constitución retuvo esa autoridad en materia sanitaria, uno podría decir, tienen que salir de un acuerdo entre los actores públicos para las instituciones públicas y entre los actores de distinta personalidad jurídica, de distinto sector, como son la seguridad social y los privados también, para poder revisar si lo que gastamos es lo que toca gastar para cada caso, para cada diagnóstico, para cada tratamiento. Pero eso es un trabajo de largo plazo que como mínimo tiene que asegurar pluralidad de actores, porque si no, vamos a tener más desigualdad en lo que accede cada uno. Cada una de las personas según su poder adquisitivo, cada uno de los habitantes de una provincia respecto de la otra, o cada uno de las personas según el medio en el que viven. Hay que pensar que hay gente que vive en el interior, en pueblos muy chicos. Entonces ahí hay que agregar un tercer elemento que no lo hemos puesto todavía aquí. Un sistema también es un sistema por cuidados progresivos. Quiere decir, un sistema que responda a las necesidades que la población tiene según su distribución. Y que entonces haya centros de atención primaria con pocas capacidades, pero que sean la puerta de entrada de un paciente que va a hacer una consulta, con un médico clínico que lo oriente. Y después buscar soluciones más complejas, instituciones que tengan más capacidad, especialistas, pero esa forma de, ese modelo de atención por cuidados progresivos o por cuidados, supone complementación entre instituciones de atención primaria, de hospitales de baja complejidad, de hospitales de más alta complejidad, solo en la medida en que el caso lo requiere. Y eso es un trabajo duro, arduo.
experiencias nos sobran, porque tenemos algunos casos de hospitales que han sido pensados como hospitales a los que se accede solo por derivación de un nivel de complejidad inferior, y hay presión de la ciudadanía muchas veces en atenderse ahí, porque queda cerca. Estoy pensando en el Hospital del Cruce en Florencio Varela, que es un SAMIC, un hospital armado entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, y que tiene esa presión. O el Garraham, que siempre ha tenido esa presión porque vienen los niños que tienen un diagnóstico nada más hecho en la provincia y que los padres lo traen acá. Y que podría haber sido atendido allá, al menos hasta una etapa más avanzada, en que se justifique el traslado. Es decir, no es solo gasto en la oferta, es como planteaba George, es también gasto en la demanda. Gasto, trastornos familiares, movilización. Entonces, para pensar un sistema de salud, uno tiene que pensar en esto, en cuáles son los actores que se complementan, del lado de la oferta y también del lado de la demanda. La tecnología de comunicación a distancia al Garraham le dio una herramienta para achicar la permanencia en Buenos Aires de muchos pacientes, pero para eso tuvo que armar un sistema en red con los equipos de pediatría de las provincias, a los que ellos guiaron y armaron un sistema de comunicación que permitiera que ese paciente con un primer diagnóstico no vaya al GAR, que espere que se descarten cuestiones de menor importancia. Y en muchos casos se achica la estadía aquí, no son 3 meses, fue una semana o 2, porque llegó solo después de haber descartado cuestiones de menor importancia que se podían resolver a distancia, con asesoramiento de los médicos del Garraham, que trabajan como una red. Bueno, Rosario es un ejemplo en red, y lo fue en gobiernos pasados. Ahí se armó un sistema con un secretario de salud que era un tipo que pensaba en red, que tenía estos pensamientos, y a uno le da lástima que tenga que recordar cosas que se pensaron hace 20, 25 años y que hoy están igualitas que en aquel entonces en la mayoría de los sistemas de ofertas de servicios. Pero vino bien el punto de George, porque me parece que vincula con el punto anterior de la reforma tiene que suponer una complementación, una coordinación, una organización distinta de la oferta. De manera que uno no es un paciente de un médico, ni de un servicio, ni de un hospital. Uno es un paciente del sistema sanitario argentino y puede ser trasladado, y eso es gastar mejor. Bien, me parece muy interesante el realismo con el cual se está trabajando en este conversatorio, y sobre todo estos aportes que tienen que ver con una demanda actual, observar una realidad de mercantilización de la vida y de una fragmentación tan grande donde la integralidad del abordaje también sanitario se pierde, y cuánto se podría recuperar también en salud desde esta mirada. Pero quizá en esto que el paciente más demandante, el paciente conoce, quizá, digamos, en vez de verlo como una problemática, digamos, donde efectivamente hasta es saludable en la conducción del propio proceso sanitario y del propio proceso de recuperación cuando se trata de factores, digamos, de tratamientos específicos, vuelvo con esta pregunta del disparador. El problema es el paciente que demanda, que quizás sí, porque no conoce las consecuencias, como está el sistema tan fragmentado, no puede asumir lo que implica, o no ve, no puede elegir porque no conoce opciones, pero es el problema, o el problema es cómo se gestiona esa demanda, cómo se da respuesta a ello, y en definitiva, esto que traían de la realidad también, cómo se financia esa demanda. Digamos, digamos, la respuesta podría estar desde otro lado, no en el problema de la autogestión sanitaria. Quisiera como aclarar esto como pregunta también, ¿no? Pero también como perspectiva. Y en ese sentido, también recuperando un aporte que usted hizo, Alberto, sobre el piso mínimo que deberían todas las provincias, así como es el sistema educativo, digo, pienso en el PMO, pienso en tantas otras exigencias, que quizás está muy nutrido esa demanda, ¿no? Porque con mucha regulación y con muchas demandas, pero quizás no está tan puesto sobre la mesa cómo digamos, qué recursos hay
como lo planteaba George Houghton, ¿no? Es decir, para hacer frente a ese piso mínimo que, además, en un sentido comunitario de la salud, es tan necesario que hasta el último ciudadano del país, del sur, del norte, pueda acceder a este mínimo prestacional, hasta por una cuestión de convivencia, no solo de realización del paradigma constitucional de la igualdad, ¿no? Sino cómo esto es, en esta interdependencia en la cual coexistimos, también aparece como hasta económicamente necesario, digamos, si uno pondría solo la mirada fija en lo duro. No sé si logro explicarme y aportar desde allí una última intervención como para cerrar este primer bloque centrado en el financiamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y para incluir esta reflexión tuya, diría que en la búsqueda de coordinación entre los actores para tener un sistema que actúe como tal, también tienen que estar los pacientes. También hay que educar al ciudadano para que rinda, para que sea efectivo nuestra manera de gastar mejor, racionando la atención, haciendo auditorías razonables y encontrar soluciones más ajustados a la patología. Requiere más aceitada coordinación, mecanismos de coordinación más aceitados. Pero me parece que es importante hacer un esfuerzo en ese sentido. Hay que gastar mejor y hay que hacer la narrativa de que gastar mejor no es gastar menos necesariamente, es gastar mejor. Y para la participación de los pacientes, me parece que toda la experiencia de los últimos 20 años de las asociaciones de pacientes, que se ha ido armando más por patologías, que son reclamantes de la consideración de la patología, que por poco frecuente no es poco importante, y que hoy en día hasta hay una confederación de agrupaciones de pacientes, que tiene por ahí alguna deficiencia en que entonces le dan un mejor lugar o un lugar anterior a aquella enfermedad que tiene más lobby. Bueno, está bien, pero incorporó a la demanda como participante de la política pública sanitaria. Entonces, como veníamos hablando de coordinación, de hacer políticas públicas de coordinación y con sintonía más fina, eh, también hay que incorporar el mapa de quiénes vamos a discutir la política. Y es bueno que la política la discutamos con los demandantes. Por supuesto, con todos los oferentes, que son de distintos sectores, tienen distintos intereses, y siempre es más difícil tratarlo con las empresas de medicina prepaga. Un poco menos con las obras sociales, aunque han seguido un camino traspasando sus pacientes a las empresas de medicina prepaga, con lo cual está muy confundido esas dos sectores de la oferta. Y también porque el federalismo que yo apoyo y me he formado en esa disciplina y trabajé en el Consejo Federal de Inversiones desde joven. Y entonces siempre estuve cerca de la problemática provincial y la idiosincrasia distinta de unas zonas con otras. Bueno, tengo que entender que mm, la solución no es solo, únicamente, eh, que las incumbencias sean nacionales o disolver el federalismo, extremo de ridículo constitucional, diría yo, sino establecer mecanismos de coordinación que sean invitantes y que sean amables, porque si no son amables, no tenemos buen progreso y no tenemos buena experiencia de amabilidad en las discusiones de las políticas públicas. En general, tenemos mucha asperosidad en el tratamiento de las políticas públicas. No quiero dejar pasar lo que George dijo en términos del perfil macro de un sistema sanitario. Él dijo, gastamos 10 veces más si no gastamos en prevención.
Y ahí tenemos nosotros un modelo muy curativo y no preventivo. Entonces, cuando decimos hay que coordinar el sistema, no es solo coordinar la forma en que prestamos, la forma en que atendemos por cuidados progresivos entre instituciones de baja capacidad a las de mayor complejidad, o con la dotación geolocalizada de tecnología más avanzada, porque se puede trasladar un paciente para hacer un estudio más complejo a una máquina que está en la ciudad al lado. Es también pensar que hay que incorporar rasgos del modelo que el modelo no tiene. Hoy no es un tema sanitario la prevención. No es un tema sanitario que los gobiernos locales, me parece que ahí son un buen ejemplo, tengan sistemas barriales de prevención de la salud de los niños en los barrios alejados, en las villas, que tengan plazas en las cuales se pueda practicar ciertos deportes. Tenemos un modelo muy curativo. Si queremos tener menos enfermos o curar a los enfermos, construimos hospitales. Y ahí hay dos problemas. Estamos construyendo un hospital y muchas veces después lo dotamos de mucha tecnología, etcétera, y no 3 instituciones intermedias. Y construimos hospitales para curar a los que ya se enfermaron. Y nunca vamos a empezar a prevenir a los que se van a enfermar dentro de 3 años, 5 años. Por no mencionar que no nos atrevemos a discutir el tabaco en una ley que tiene una discriminación entre un productor de tabaco y otro, pero que eso en el fondo repercute en mayor demanda de atado de cigarrillos en los kioscos. Entonces, ahí tenemos que tomar decisiones que resistan lobbies especiales, eh, porque tienen una autoridad rectora que marcó el camino. Y entonces no puede ser que se tomen decisiones de menor rango de jerarquía que contradigan esa política de la... Entonces él puso un punto que no lo habíamos mencionado y que es importante, pero que también requiere de coordinación de todos los actores. Vayamos hacia un modelo de mayor equilibrio entre la prevención y la curación. Bueno, muchas gracias. Y ahora un poco pasando a la segunda parte, como para dar un cierre, ¿no? Y volviendo también al contexto actual, ¿cómo ven, digamos, en todo este esquema y un poco en función de cómo ustedes ven el sistema de salud y la necesidad de reestructurarlo, de mejorarlo, el posible impacto que puedan tener el DNU, que actualmente la ley bases, digamos, más que el DNU, que se está discutiendo en este momento en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y todas estas idas y vueltas que han estado ocurriendo. Eh, eh, Nos vamos a pelear con George para quién responde último a esta pregunta. Creo que ninguno la quiere responder, Ninguno Alberto. la quiere Claro, responder con sinceridad. No, exactamente. yo quiero hacer una breve mención a algo que me parecía una de las preguntas disparadoras que ustedes mencionaban, cómo era la relación que existía entre el financiamiento del sistema y las relaciones laborales, ¿no? Y yo creo que ahí algo que lo hablamos con la abogacía, el otro día me reía porque veía un meme o una publicación que hablaba algo así, como decía, como que los abogados son como el vino. Si elegís uno barato, no te quejes al día siguiente si te duele la cabeza. Y lo mismo pasa con los médicos. Yo creo que nosotros partimos de la base de que la relación que existe entre los órganos rectores y los profesionales es una relación dispar, es una relación donde no hay equilibrio y donde es una relación de desiguales. El profesional médico, hay algo que siempre se habla como un loas
de Argentina, en lo que es la macro y sobre todo en Latinoamérica, que es la gran cantidad de profesionales que le brinda a la población. Es decir, somos la universidad pública de la cual yo soy hijo de esa universidad y la defiendo su carácter de gratuidad. Creo que nos pone en un lugar de excelencia. Pero también es cierto que los profesionales de la abogacía y los profesionales de la medicina también, quizá a lo mejor por una cuestión de sobreabundancia, terminan siendo la válvula de ajuste o quizá el eslabón más delgado en esa cadena productiva que tienen los sistemas de financiamiento y todo lo que es la prestación médica. Entonces nos encontramos con lo que decíamos antes, con honorarios muy pobres y donde los profesionales de por ejemplo, medicina clínica, que hemos tenido excelsos profesionales, hoy no la elijan como una forma de desarrollarse porque no les alcanza para vivir dignamente. Entonces, quizá se especializan en diagnóstico por imágenes, en radioterapia, en cirugías. Entonces, ha quedado un poquito la plaza de lo que es la clínica médica, ha quedado un poquito, digamos, desierta, y creo que repensar la medicina desde el lado de la prevención también nos invita a poner a los profesionales de nuevo de pie. Y eso lo podemos hacer solamente abonando un buen honorario en el caso de los abogados y abonando una buena consulta médica en el caso de los médicos. Hasta que eso no suceda, difícilmente vamos a tener un resultado distinto. Entonces, me parece que ese es el puntapié. Y después, en lo que tiene que ver con los impactos del DNU, yo acá, esto se lo voy a dejar a Alberto, me voy a salir como, digamos, gato por liebre, pero sí me gusta repensar algo que me parece que es interesante. Estamos en tiempos donde se habla de la libertad como el paradigma de una nueva nación y donde realzamos algo que en definitiva sabemos que es bueno, pero me obliga a retrotraerme al pasado, a aquellos tiempos del 1789 y la Revolución Francesa, donde la libertad era concebida en tanto y en cuanto vaya acompañada de la fraternidad y la igualdad. La igualdad y la fraternidad en términos nuestros hablamos de la equidad y la solidaridad. Entonces, si no la pensamos a la libertad como una libertad en el marco del respeto hacia el otro y donde entregamos un poquito de lo nuestro para el bien común, como vos decías, Fernanda, al comienzo, difícilmente este DNU quizá prospera en una cámara legislativa, pero difícilmente nos brinde a los ciudadanos de a pie una solución, ¿no? Bueno, sí, yo totalmente de acuerdo con George en el último aporte que hizo eh, respecto de la libertad. Y yo no soy reacio a aceptar que hace falta desconcertar el corset, de sacarse algunos corsets que tenemos en el, en la Argentina dentro del formato del Estado y de las modalidades de trabajo del Estado. También vengo de la universidad pública, siempre he trabajado en cuestiones macroeconómicas, para organismos oficiales. Cuando trabajaba en el sistema internacional, lo hacía asesorando a gobiernos de América Latina. Entonces yo siempre he estado trabajando en vinculación con la cosa pública. Eh, Ahora, sí creo que que el mundo no es la cosa pública y que los que integramos la conducción pública, o que integran ahora la conducción pública, tienen que encontrar una manera de llevarse, e insisto, amablemente, aunque a veces la obligatoriedad de rectoría, de diseño de políticas, tenga que tener momentos en que alguien va a perder algo, alguien va a ceder un lugar, alguien va a tener que adaptarse a una norma que no es la que le conviene. Pero me parece que tenemos que aprender a hacerlo, porque si no, no lo vamos a hacer nunca. Estamos mal acostumbrados en ese sentido.
Yo tengo más un enfoque de políticas públicas y tengo la impresión que ahí hay que perfeccionar sistemas de pensamiento, que es algo que está bastante abandonado, de mayor elucubración, de que hay que analizar las cosas más en profundidad, sistemas de planificación, que entonces cuando conozcamos el problema que queremos atacar, hagamos hipótesis, escenarios futuros, diseño de alternativas de abordar ese problema, y que dediquemos tiempo y cabeza al análisis de la mejor solución. Y mejor es en términos de eficiencia, en términos de equidad, en términos de haber considerado a todos los que sufren de ese problema, en términos de saber que hay gente que si yo soluciono el problema, se va a enojar porque pierde un negocio o pierde su actividad. Entonces, hacer políticas públicas no es tan fácil, no es identifico el problema y genero 2 o 3 dispositivos que lo limitan o lo corrigen. Hacer políticas públicas es desarrollar una metodología causal, de encontrar las causas, los actores que participan de esa actividad y pensar en teoría primero, a veces en algún ejercicio más práctico, de cómo puede intervenirse con los mejores resultados. Y después de tomar una decisión, eso es un conjunto de decisiones, puede formar una política pública cuando se diseñó como un sistema de respuesta para resolver un problema, después tener un mecanismo de medición de los resultados. Porque si nosotros decidimos esa política pública y todas las decisiones que están adentro para implementar esa política, y porque estábamos convencidos, desatendemos su repercusión, su efectividad, su eficacia para resolver el problema, hemos gastado al menos parte de nuestro tiempo de mala manera. Y tener siempre previsto que tiene que haber mecanismos de corrección, que la mejoren, que piensen en el caso que nosotros no pensamos y que entonces nos está fallando, que piensen que algo cambió en el interín, porque hay otra tecnología, porque hay otra tendencia, porque la gente quiere otra cosa, y que entonces hay que remodelarla, no quedarnos enamorados de que como era nuestra idea y logramos que se implemente, ya está bien, porque si es lo que yo pensé, si es lo que nosotros pensamos como un equipo, está bien. Y es exitoso porque es lo que nosotros creemos. El éxito no es que hagan lo que nosotros creemos que hay que hacer. El éxito es que el problema se resuelva, para el que yo estuve trabajando para una política. Entonces ahí me parece importante hacer un poco de docencia de política pública. Y creo que con este enfoque todas las disciplinas confluyen, articulan, deben ser consideradas. No es bueno creer que porque un problema es de ingeniería o porque un problema es de salud, no pueden participar otras disciplinas. Yo soy economista y en el sistema de salud he tenido ciertas resistencias. Además, yo he trabajado años adentro de hospitales y en un hospital más resistencia. Bueno, porque este puede hablar de las cuestiones más macro. Pero, eh, pero me parece que ahí hay que ser más abierto y permitir el intercambio de opiniones. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que enseñar, los que trabajamos en la universidad, enseñar mucho, insistir mucho. Son lugares en que básicamente enseñamos a pensar. Y enseñamos a pensar en grupo. Enseñamos a pensar con distintas disciplinas porque se han ido compartimentalizando, pero pueden articular. Entonces, ahí me parece que hay un punto importante que nosotros tenemos que considerar y hay que remar en ese sentido. Creo que Churo a mí me invitó a remar en ese sentido de hacer confluir eh, miradas, visiones, y que tal vez la experiencia de trabajar en un hospital y ser rechazado por eso y entender que, bueno, es una opinión, pero vos no puedes lograr decisiones acá porque vos no perteneces. Eso de no pertenecer, yo comprendo
que la gente tiene celos de su espacio, de su conocimiento, de su disciplina. Pero los invito a pensar si no es mejor tomar otros puntos de vista, aprender del otro. Y se aprende más del otro si el otro es distinto. Si el otro es igual, vamos a aprender menos. Alguna cosa vamos a aprender siempre, pero va a ser menos. Si nos cruzamos a otra disciplina y vemos que el tipo tiene ideas, bueno, nos va a llamar la atención y eso es mucho mejor. Yo en ese sentido quería agregar una articulación a esto de coordinar, que es la universidad, con las oficinas con responsabilidades en determinados sectores. Como estamos en salud, el Ministerio de Salud sabe cuáles son las enfermedades, dónde están progresando, cómo están siendo combatidas, la lucha con la enfermedad o la prevención, para no dejar afuera esto que yo puso y que me gustó. Cómo hacer las cosas. Yo creo que es una lucha que debiera interesar a la universidad y al Ministerio de Salud le debiera interesar que la universidad tenga en cuenta esa problemática, tenga en cuenta esos desafíos que tiene el ministerio, tenga en cuenta esas cosas que ve en el horizonte el ministerio si está pensando políticas. Ese vínculo llevaría a que no solo somos ejecutivos desde la administración, sino que preparamos a la universidad a preocupar a los futuros profesionales que van a trabajar en el sector con la mirada de la realidad que estamos viendo. Eso me parece que es una articulación que, con la tendencia a que tengamos instituciones autónomas, independientes, que respondemos a mandos diferentes, por jurisdicción, por autonomía universitaria, por la libertad de cátedra, por lo que sea. Yo creo que ahí hay que mejorar ese vínculo. Enseñaría más a los unos y a los otros si aprendieran de los otros y los unos. Y sobre todo en la universidad. Fíjense que alguien mencionó recién esta cosa de que no quieren ser médicos clínicos porque es de menor jerarquía, hay que ser un especialista, y que son deformaciones en la formación. Del lado de la administración de los servicios, hay una deformación de que compro un equipo, hago muchos estudios, y del otro lado hay una deformación en que al clínico le pagamos menos, la gente no quiere ser clínico, aunque le paguen lo mismo, porque siente que si un paciente tiene que elegir, elige al especialista, aunque se haya salteado al clínico. Entonces, yo trabajé 4 años en la dirección del Hospital Posadas. Una persona iba porque le dolía la panza al servicio de gastroenterología. Al niño le dolía la panza o a la madre. No puede entrar por ahí, porque ese servicio es carísimo, porque hace operaciones sofisticadas. Entonces, ahí una salita podría haber resuelto eso. Y viene de la Villa Carlos Gardel, que está a 5 cuadras. Está pegada, en verdad, al hospital, ¿no? Pero él tiene su casilla en el pasillo número 5. Y entonces, eso es lo que uno tiene que decir, gastar mejor. El desafío del Hospital del Cruce, que yo hice la mención, tiene esa filosofía. Y tuvo que luchar contra los vecinos, que porque son vecinos quieren atenderse. Entonces, ahí hay que, esto de coordinar, integrar, tener miradas diferentes, es muy importante. Un solo caso más, después de lo del clínico, porque la pandemia nos dejó algunas experiencias duras, sufrientes. Los recursos humanos fueron maltratados, desgastados, sometidos a una utilización muy fuerte. Y ahí apareció que muchas cosas son pocos, que se les paga mal, que no puede ser que un residente sea considerado un becario y no un profesional cuando tiene un título y trabaja al lado de otro médico y le dejan los pacientes porque el médico tiene pluriempleo, entonces se va a trabajar a la tarde a una clínica privada. Bueno, eso hay que entenderlo. La Ciudad de Buenos Aires, que tiene una capacidad de prestación de servicios asistenciales grande con sus 33 o
5, 35 hospitales. En verdad, tiene que reconocer que las enfermeras son personal sanitario y no las tiene como personal sanitario y tiene un reclamo hace años gremial. Y que los residentes son médicos y que es una relación laboral y tampoco lo tiene. Y son los dos gremios en los que un hospital trabaja la mayor cantidad de horas por día y a los que los pacientes reconocen a la enfermera y al residente, antes que al médico que estuvo unas horas a la mañana y después se va a trabajar a una clínica porque tiene pluriempleo. Yo creo que hay que revisar el tema del pluriempleo. Y hay que ver, al menos en la salud pública, en las instituciones públicas de salud, pero son de los distintos gobiernos provinciales, municipales y algunos nacionales y otros por convenio, como son los SAMIC o en Santa Fe, que hay también un sistema parecido al SAMIC. Pero ahí hay que revisar si no hay que tender a generar una vía de formación y empleo que sea la del médico tiempo completo para un hospital o un conjunto de hospitales porque trabajan en red. Ahora, eso es muy caro, porque el médico trabaja en 3 lugares y no se puede alcanzar ese salario. Bueno, no lo sé. Si al final de la pandemia, yo trabajo ahí en un grupo de sanitaristas que, que, que inventó el Neri, que fue ministro de Salud en la época. Sí. Bueno, es un grupo de sanitaristas que se llama Grupo País y yo colaboro ahí. Hicimos muchas reuniones durante la pandemia y se discutió mucho, inclusive hicimos un libro sobre todas las discusiones que hubo. Y allí aparecían la tendencia al éxodo por cansancio, por no reconocimiento de los médicos. Otros dicen, no, lo que pasa es que les pagan más. Y se empezaron a ir. Y un último fenómeno, no quieren hacer las residencias. Y era supuestamente un perfeccionamiento que jerarquizaba a la formación de un médico en la Argentina. Y que se había hecho un esfuerzo presupuestario muy grande para tener más plata, para que todo el mundo pudiera hacer una especialización, una residencia. También para que clínica médica, médico generalista, también sea una residencia y generar una corriente de médicos generalistas que nos permitiera parar los que quieren ir directo a la especialización y organizar las instituciones en red, como decimos, que entonces, para llegar a un gastroenterólogo, pasó por un médico generalista y ojalá en un centro de menor complejidad, que es más barato cada baldosa del piso que el paciente pisa. Entonces, me parece que ahí yo estoy escribiendo una cosa sobre recursos humanos médicos con un médico que publica siempre en La Nación, se llama Roberto Borrón, y que va a salir un libro con sus artículos y cada uno de nosotros le va a comentar. Y entonces yo ahí comento que salió en el libro, perdón, en el diario, y lo escuché por radio al médico, un clínico que vivía en Mendoza, y se fue a Chile, a trabajar a Santiago de Chile. Y el tipo dice, no, pero yo no me fui solo por la plata, me fui porque encontré que en Santiago de Chile el sistema médico jerarquiza en el trato personal al médico, lo consideran, tiene una consideración social distinto. Además, le pagan un poco más. Además, trabaja en un solo lugar, puede trabajar en un solo lugar, podría tener más de uno, y le queda resto del día para estar con su familia o hacer un curso. Bueno, la pandemia debió habernos dejado esa preocupación. A la Cava le debió haber dejado la preocupación de que tiene enfermeras que protestan porque no están en el escalafón sanitario, o los residentes porque les dice que son becarios y entonces no tienen la jerarquía de un profesional. A la universidad le debía haber dejado la enseñanza de que hay que trabajar más con el ministerio que maneja los hospitales o con los ministerios en las provincias que manejan los hospitales y vivirlos más de cerca. Le agregaría un conocimiento que es importante al médico que se está formando en la universidad. Entonces ahí hace falta otro eslabón de conexión entre la academia y el poder ejecutivo, la administración, la prestación del servicio. Bueno, Entonces, De- me pareció que ahí vale la una pena cosa, pensar, sí.
ya un poco por la hora. Sí, La verdad que muy, muy interesante todo el aporte, incluso las ideas, ¿no? Muchas herramientas hay para poder usar, ¿no? exactamente. Pero bueno, un poco por la hora, ya tenemos que ir dando, no sé si tenemos tiempo para preguntas, Clarita, para preguntas de la gente por ahí. Sí, no han sido todavía volcadas en el chat, pero si alguno quisiera hacer alguna aporte en función de esto, a mí me parece muy interesante, justamente como en los dos expositores hoy ponían en la mesa, como observatorio, nosotros como trabajo desde la universidad en servicio a la comunidad a la cual nos debemos, poner en discusión esta tensión, ¿no? Como es el título del conversatorio, un sistema en tensión que coexiste y que muchas veces desde la formalidad del escritorio, desde digamos, la pulcritud de una norma pasa desapercibida, pero que inciden con lo concreto en la vida de la gente, y que también en esta mirada que intenta ser un poco más integral, a veces nosotros vamos a la hiperespecialización en esta, de nuevo, fragmentación de la vida, que como también decía Alberto, nos impide tener una mirada estratégica para la solución de los problemas. Es interesante para un sistema de salud que efectivamente la labor de los médicos sea una labor efectivamente remunerada acorde al nivel de responsabilidades que tiene. Por lo tanto, un sistema de financiamiento debería contemplar también esa dimensión. No es solo la responsabilidad de quien contrata a ese profesional, como otras veces también lo hemos dicho, y también como George lo ha puesto en evidencia, ¿no? Sino que efectivamente hay, en esta multiplicidad de actores, la estrategia debe ser también sobre todas las responsabilidades que existen para el sostenimiento o no. En definitiva, el fracaso también de un sistema nos incide a todos, ¿no? Por lo tanto, Claro. también partiendo desde el interés, ¿no? Me parece que podemos construir una mirada. Queríamos ofrecer este encuentro, así como los próximos y como los que venimos haciendo del observatorio, con esta modalidad y con esta finalidad. Por lo tanto, también, además de agradecerles infinitamente su participación, eh, invitarlos a que se sumen a los próximos conversatorios y también a que podamos difundir estas instancias como momentos de reflexión, ¿no? Yo me llevo un montón de cosas de lo que se dijo hoy y también desde esta realidad, porque a la cual nosotros como profesionales, quienes participan, algunos profesionales, otros estudiantes, nos dedicamos. Me parece que esto es sumamente atractivo también desde la complejidad y la infinidad de preguntas, ¿no? Que quedan abiertas, ¿no? Como para seguir trabajando. Así que desde ya mi agradecimiento profundo a los dos. E invitamos a Marianela Fernández Oliva, que es nuestra directora, para también unas conclusiones finales, si es que no hay otra participación, por lo visto en el chat también no está expresada. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Clara y Fernanda, pero por supuesto muy, muy especial agradecimiento tanto a George como a Alberto. Creo que una de las palabras aquí claves esta tarde ha sido articulación, ¿no? Lo ha planteado Alberto, también lo ha planteado George. De alguna forma, la necesidad de hacernos cargo de una mirada transversal. De paso, de eso se trata y así está construido el derecho de la salud. Por eso, la razón de ser de este conversatorio y la riqueza, creo que nos vamos mucho más empapados de preguntas que son movilizadoras esta tarde, por lo menos para mí ha sido así, de la experiencia de dos personas que están, como me gusta decir a mí, en la trinchera del problema. Yo creo que es una invitación constante a seguir pensando soluciones efectivas, seguir pensando en el diseño de, para el caso de lo que hacemos derecho, respuestas jurídicas, no solamente fieles, sino exactas. Normas que efectivamente se cumplan en la realidad. Si algo tenemos en derecho de la salud, no es falta de normas. A veces sentimos que estamos en un pantano normativo. El gran problema de las normas en salud es que no tienen efectividad muchas veces en lo concreto, y eso realmente es muy preocupante. Y en este tema, que es la financiación del sistema, en donde al fin del día se cumple o no se cumple efectivamente con el derecho a la salud, que es lo que todos estamos persiguiendo,
prestar atención desde un órgano como es el Observatorio de Derecho de la Salud, creo que es muy enriquecedor. Alberto dijo algo que creo también resaltar es importante, es la necesidad del trabajo de la universidad en la sociedad, de la conciencia de los profesionales y la creación de la conciencia de los profesionales en salud comprometidos con todo este proceso. Así que yo quiero agradecerles de manera especialísima a los expositores, a los que han participado. Por supuesto, vamos a volver a convocarlos, porque yo creo que todos nos hemos quedado con muchas ganas de hacer más preguntas. Estas son solamente 2, y en razón de tiempo no podemos extendernos, pero por supuesto ha sido un lujo compartir esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están presentes, alumnos de la especialización, alumnos del grado y público en general, y las coordinadoras de lujo, la doctora Pididori y la doctora Fernández, que han hecho posible también este encuentro. Les paso la palabra para el cierre y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero dar las gracias a los 2 participantes. Realmente han sido intervenciones sumamente interesantes, han superado mis expectativas. Realmente yo tenía expectativas altas, pero ustedes han ido por más todavía. Realmente les agradezco sinceramente el que hayan compartido con tanta claridad y sinceridad, sobre todo, ¿no? Los problemas, porque a veces falta eso, ¿no? El poder compartir en un ámbito tal vez no politizado, si se quiere, ¿no? Donde uno pueda hablar y compartir esas ideas. Sinceramente hago votos para que esas ideas puedan llevarse a la realidad práctica y no perder nunca las esperanzas de poder plasmarlas, ¿no? De poder plasmarlas y de seguir trabajando por la coordinación y la articulación. Así que bueno, por mi parte les Disposición. agradezco y bueno, no sé, Clara, si vos querés finalizar Sí, con algo, así de ya damos acuerdo. por terminada la reunión. También en esta articulación, como observatorio, estamos a disposición, digo, de necesidades, de trabajos que podamos también diseñar, así que especialmente, bueno, para ustedes dos que tienen responsabilidades institucionales concretas, los miro, ¿no? Y les ofrecemos también esto, pero para todo el público, en esta posibilidad también desde lo creativo, que a veces no implicaría gastar mucho, sino gastarlo bien, ¿no? También en estos recursos que podemos ofrecer como universidad a disposición. Así que bueno, con esto dejamos el link. Aquí pueden, por último, quien no dejó sus datos, tomar el contacto y también participar activamente del observatorio, si les interesa, o al menos de los próximos eventos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo. Gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias, George. Gracias a ustedes, chicas. Gracias, George. Bueno, un agradecimiento especial a George, que al final lo hicimos correr por una dificultad de comunicación. Así que bueno, gracias. No, un placer y muchas gracias por la invitación. A disposición. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.